Buenas noches, mi nombre es Angiri Rafael Jaques Martínez, estudiante de la carrera Informática Gerencial, matrícula 1063-657. En el día de hoy le voy a hablar sobre las compuertas lógicas, un concepto fundamental en la electrónica digital. Mi título de hoy, compuertas lógicas, la base de la electrónica digital. En la definición de compuertas lógicas, las compuertas lógicas son circuitos electrónicos internamente están construidos por transistores. Gracias a arreglos especiales generan señales de salidas que solo pueden ser de dos, de 0 o 1, en base a las operaciones lógicas binarias, como la suma o la multiplicación. Estas compuertas no solo se utilizan en la electrónica, sino también en otras áreas como la mecánica, hidráulica o neumática. Las compuertas lógicas también pueden afirmar, negar, incluir o excluir según su función. Aquí vemos los estados lógicos. Las compuertas lógicas trabajan en dos entradas. Una que lo representa, el 1 que lo representa en un voltaje alto y el 0 que lo representa en un voltaje bajo. Aquí vemos el 1 es igual a 5 voltios y el 0 es igual a 0 voltios. Las compuertas se pueden interpretar de dos funciones diferentes. La lógica positiva 1. La lógica positiva 1 cuando la señal está en alto o 0 cuando está en bajo. La lógica negativa 0 cuando la señal está en alto y 1 cuando está en bajo. Aquí vemos un pequeño ejemplo. Lógica positiva, 5 voltios es igual a 1, que es un nivel alto, y 0 es igual a 0, es un nivel bajo. Por eso entonces en la lógica negativa ocurre lo contrario a la lógica positiva, porque en un 0 entonces corresponde a una señal alta y un 1 corresponde a una señal baja, que es lo contrario a la lógica positiva, que corresponde a un 1 a una señal alta y un 0 a una señal baja. Las principales tipos de compuertas lógicas principales, la AND, la OR y la NOT, las derivadas combinadas, la NAND, NOR, SOURCE, SNOR y IF. Ahora vamos a pasar a la definición de cada una de las compuertas. Aquí vemos la compuerta NAND, representa la multiplicación en el álgebra de Boole. La salida es 1 solo si todas sus entradas son unos. Aquí vemos la tabla de la verdad, que dice que cuando la entrada es 0 y la entrada es 0 y la entrada B es 0, la salida es 0. Aquí lo podemos observar en esta imagen, que la entrada es 0 y la B es 0, la salida es 0. La corriente aquí no fluye. Cuando la entrada en A es 0 y la entrada B es 1, la salida es 0, porque son diferentes. O sea, no son 1 ninguna de las dos entradas. Aquí vemos en esta imagen que la entrada A es 1, pero la B es 0. Aquí tampoco fluye la energía, entonces la salida es 0. En esta parte, como lo dice la tabla aquí, A es igual a 1 y B es igual a 1, la salida es 1, porque ahí todas sus entradas son 1. Aquí sí fluye la energía y su salida es 1. La fórmula que lo representa es Q es igual a A por B. Aquí vemos en esta parte el símbolo que representa la compuerta AND, en la entrada A, la entrada B y la salida Q, que también puede ser representada por la letra Y. En la compuerta NOR
vemos aquí la entrada representa la suma. En el álgebra de Boole, la suma es 1 si al menos una de sus entradas es 1. Aquí vemos que en la entrada A, en la tabla de la verdad, la entrada A es igual a 0 y la entrada B es igual a 0. Entonces la salida es, es 0 porque ninguna de las entradas está representando en 1. En la siguiente, la entrada A es 0, pero la entrada B es 1. Aquí sí la corriente fluye y la salida es 1. Lo vemos aquí porque lo dice, al menos una de sus entradas tiene que ser un 1 para que su salida sea 1. Aquí vemos también en la otra parte, dice que la A tiene una entrada 1 y la B una entrada 0. La salida es 1, como lo dice la tabla de la verdad. A es 1 y B es 0, pero entonces la salida es 1. Aquí vemos en la otra parte que A es 1 y B es 1, como lo dice aquí en la tabla, la salida es 1, porque al menos 1, o sea, aquí las dos entradas son 1 y la salida sería 1 también. La fórmula que lo representa es Q es igual a A más B. Aquí vemos el símbolo de la compuerta o la compuerta ahora sí se puede imaginar como interruptores en paralelo. Basta que con que se active una entrada para que la corriente así pueda fluir. En la compuerta no, esta compuerta funciona como un inversor. Si entra un 0, la salida será un 1, y si entra un 1, la salida será un 0. Entonces, aquí lo vemos en la tabla de la verdad, que dice la tabla de la verdad dice A es igual a 0, pero la salida es 1, como lo dice. Si recibe una entrada 0, la salida sería 1. Ahí la corriente fluye, que es lo contrario a la entrada. Entonces aquí en la entrada A dice que recibió un 1, entonces la salida sería 0 porque es lo contrario. La fórmula es Q es igual a Q. El símbolo que lo representa es una entrada y una sola salida. En la compuerta, en la compuerta, en la compuerta NAND es la negociación de la compuerta, es la negación de la compuerta AND. La salida es 0 solo cuando todas sus entradas son 1. Aquí vemos en la tabla de la verdad que la entrada A es 1 y la entrada B es 1. Entonces eso quiere decir que todas sus entradas son 0, así que la salida es 1, aquí fluye la corriente. Aquí vemos que la entrada A es 0, pero la entrada B es 1. Aquí también fluye la corriente y la salida es 1. Aquí vemos también que la entrada A es 1, la entrada B es 1, la corriente fluye porque o sea, solamente es 0 cuando lo vemos aquí en esta parte. Cuando la entrada A es 1 y la entrada B es 1, la salida ahí sería 0. Aquí lo dice en la tabla de verdad. La entrada A es 1, la entrada B 1, entonces la salida será 0. La fórmula que lo representa. Q es igual a A por B. El símbolo aquí está de la compuerta NAND. En la compuerta NOR es la negación de la compuerta OR. La salida es 1 solo cuando todas las entradas son 0. Como lo dice aquí la tabla de la verdad, la entrada A es 0, la entrada B es 0, la salida entonces sería 1. Aquí sí fluye la corriente, aquí lo podemos observar. Entrada A 0, entrada B 0, salida 1. Aquí vemos en la otra parte, entrada A 0, entrada B 1, no fluye la corriente porque solo es si es 0 las dos entradas que va a fluir la corriente en la compuerta NOR. Aquí vemos lo igual, entrada A1, entrada B0 no fluye corriente. Entrada A1, entrada B1 no fluye la corriente.
Las fórmulas que lo representa, Q es igual a A más B. El símbolo que lo representa, aquí está la entrada A, la entrada B y la salida la Q. En la compuerta source, la llamada OR exclusiva, la salida es 1 si las entradas son diferentes. Aquí en la tabla de la verdad podemos entenderlo mejor. A es igual a 0, pero A es 0, B es 0. Aquí en esta imagen lo vemos que la salida es 0, porque la salida es 1 si las entradas son diferentes solamente. Aquí sí, A es 0 y B es 1. Aquí son diferentes las dos entradas, entonces la salida es 1. Aquí en esta parte por igual, A es 1, B es igual a 0, son diferentes, la salida es 1. En esta parte aquí la entrada A es 1, pero la entrada B también es 1, así que la salida es 0. La fórmula que lo representa es Q es igual a por B más A por B. El símbolo de la compuerta SOR es el siguiente, entrada A, entrada B y la salida aquí en esta parte que puede ser Q o Y. En la compuerta SNOR es la negación de la compuerta SOR. La salida es 1 si las entradas son iguales. Aquí lo podemos entender mejor en la tabla de la verdad. A es 0, B es 0, salida 1. Aquí lo vemos. A 0, B 0, salida 1. Ahí fluye la corriente porque son dos entradas iguales. Aquí en la otra parte A es 0, pero B es 1, no son iguales, aquí no va a fluir la corriente. Aquí en esta parte por igual A es 1, B es 0, la corriente no fluye. Aquí en esta parte, como lo dice la tabla, A es 1, B es 1, salida 1. Aquí sí son las dos entradas iguales, la corriente fluye, la entrada es 1. La fórmula que lo representa es Q es igual a A por B más A por B. El símbolo de la compuerta SNOR es el siguiente, aquí lo vemos. Entrada A, entrada B y salida Y. Compuerta IF, o también conocida como buffer, esta compuerta entrega en la salida exactamente lo que recibe en la entrada. Se usa como seguidor de tensión o amplificador de corriente. La tabla de la verdad, aquí lo podemos entender. Cuando la entrada A, que es esta de aquí, recibe 0, la salida va a ser 0, porque así lo dice. Esta compuerta entrega en la salida exactamente lo que recibe en la entrada. Aquí recibió 0, la salida obviamente va a ser 0. Aquí como recibió en la entrada un 1, en la salida va a ser un 1. Aquí la corriente sí fluye. La fórmula que lo representa es Q es igual a Q. Y aquí vemos el símbolo de la compuerta IF. En la conclusión, las compuertas lógicas son la base de los sistemas digitales. Existen desde la básica como la AND, OR, NOT y hasta las derivadas, que es la NAND, la NOR, la SOR, SNOR y IF. Gracias a ellas es posible construir procesadores, memorias y todo tipo de circuitos modernos. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias.